Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al comité científico y en particular a Florencio, que no sé si me ha invitado por mis cualidades científicas o por la amistad que nos une desde hace muchos años. La verdad es que estoy en cualquier caso muy agradecido de poder, bueno, pues aunque sea brevemente, ¿no? Pues explicar cómo hemos tratado de enfocar los temas de sostenibilidad en nuestra ciudad. Bueno, en particular me atraía muchísimo la temática también, ¿no? Agua, paisaje, ciudadanía, ¿no? Nuestra ciudad, nuestro territorio está llena de agua, como verán en las imágenes que les voy a proponer a continuación. Y el centro que yo dirijo desde hace 29 años, el Centro de Estudios Ambientales, pues es un equipo de 20 técnicos que se creó pues eso, hace 3 décadas, ¿no? Para desarrollar paisajes del futuro, imaginarnos de forma prospectiva cómo tenía que avanzar la ciudad, una ciudad mejor, una ciudad más ecológica, con unos índices de sostenibilidad mejores que los que teníamos entonces, ¿no? En eso seguimos y, como decía Unamuno, el paisaje hace al paisanaje y viceversa, ¿no? Por lo tanto, el centro se dedica a imaginar paisajes, pero también a la cultura social, al encuentro social, a la educación y la sensibilización en todos los ámbitos, para que desde la tecnocracia no diseñemos paisajes tan avanzados que no entienda la ciudadanía y que se produzca una disociación que en absoluto permita avanzar una sociedad, ¿no? Por lo tanto, esa misión, esos fundamentos del centro que yo dirijo, pues siguen vigentes y siguen vigentes después de 9 legislaturas y 5 alcaldes de 4 partidos diferentes, ¿no? Lo cual realmente nos llena de orgullo el comprobar que efectivamente la cuestión ambiental ha ido más allá de una tesis política partidista y que de alguna manera se ha convertido en un común denominador, en una especie de estrategia global ya de la ciudad. Probablemente el galardón de Capital Verde Europea en el año 2012 aún selló más ese compromiso y hizo partícipe del mismo a la ciudadanía, ¿no? Que de alguna manera se sintió orgullosa de haber recibido ese galardón después ni más ni menos que de Estocolmo y Hamburgo, ¿no? En plena explosión de la crisis inmobiliaria, de la famosa burbuja, ¿no? Pues que un país del sur, de un sur endeudado, de un sur corrupto, ¿no? Pues sea denominado por Bruselas como Ciudad Verde Europea, pues de alguna manera nos llenó de orgullo, pero también de responsabilidad. Y lo cierto es que se ha asentado aún más este modelo de ciudad verde en el que estábamos implicados, ¿no? Bueno, quizá nuestro trabajo inicial, bueno, también es cierto que he puesto más diapositivas de las que debía, porque inicialmente en el documento que se me envió pensaba que íbamos a disponer de un debate de 2 horas y no de 1, ¿no? Con lo cual tendré que saltarme muchas de las imágenes para, en estos breves 10 minutos, dar una idea general de por dónde nos movemos, ¿no? Esta imagen quiere hacer referencia al territorio, ¿no? Es una imagen Lansa del 78, es una imagen de los estudios del territorio que hacíamos a primeros de los 90 y en los que queríamos recordar a la toma de decisiones y también a los ciudadanos que Vitoria era algo más que una ciudad, ¿no? Una ciudad de 250.000 habitantes, hoy una ciudad media, cualificada, con unos buenos servicios públicos, pero que daba la espalda en aquellos momentos al territorio. El territorio, el campo, era el pasado, era ese pasado penoso al que cerrábamos la puerta y de alguna manera nos proyectamos a la ciudad, que era la modernidad y era el futuro. Nuestro territorio, además de ser el territorio más extenso del País Vasco, me refiero a nivel municipal, realmente es una mancha extraordinariamente cualificada desde el punto de vista de la biodiversidad, como consecuencia de su situación biogeográfica y también de la enorme presencia del recurso agua superficial o agua subterránea, que de hecho hace que los principales suministros de agua potable para todo el País Vasco pues, se den en la cuenca mediterránea, que alimenta de agua la cuenca atlántica, probablemente por esa historia de planificación derivada de una propiedad del suelo de fuerte componente pública. Este es el municipio de Vitoria, en el centro, rodeado de una serie de municipios, de pequeños municipios
Y todas esas manchas verdes son esas cuencas receptoras que hacen posible que tengamos unos recursos forestales, unos recursos pascícolas, unos recursos hidráulicos que son del común, que son gestionados por la titularidad pública desde tiempo inmemorial. Y probablemente por eso estos recursos territoriales pues tienen no solamente un valor, vamos a decir, cultural, un valor sociológico, un valor económico, sino también un valor patrimonial que viene de largo. Perdón. Es que esto de querer ir muy deprisa, yo creo que no es bueno. Bien, solamente si tienes una concepción valorada de tu territorio, de lo que verdaderamente es tu patrimonio territorial a la escala biorregional, puedes hablar de una ciudad eficiente, de una ciudad que se autocontiene, de una ciudad diversa, de una ciudad compacta, de una ciudad que mira para adentro y que no necesita expandirse de forma especulativa porque entiende que en la autocontención está respetando esos valores territoriales y está jugando a un equilibrio que nos interesa a todos a largo plazo. Y es así como puedes hablar de una movilidad de proximidad, del fomento del transporte público, de la bicicleta, de una gestión de la energía más eficiente o de una gestión del ciclo del agua que efectivamente sea mucho más responsable. Bueno, esto es exactamente lo que significa el premio de Ciudad Verde Europea. No es solamente el número de metros cuadrados por habitante o el número de litros que gastas por agua. Como decía el anterior ponente, son 12 temas de los que te examina la comisión y en los que tienen que estar, en fin, tiene que haber un peso relativo realmente equilibrado, ¿no? Ahí está nuestro alcalde en la sede del Parlamento Europeo recibiendo el galardón con el comisario del Medio Ambiente y el alcalde de la ciudad de Hamburgo, ¿no? Probablemente, de todos los temas relacionados con la imagen verde de Vitoria y de los parámetros que se manejan en materia de sostenibilidad, es el anillo verde el que visualice mejor de una manera aplicada para un observador externo quizá el punto más sensible, el punto más visual, vamos a decir, el icono principal de nuestra capitalidad verde, ¿no? Es un proyecto que empezó en los 90, en el 95 lo hicimos público ya en un congreso ya formalmente y esencialmente pues era ese intento para que los bordes de ciudad, esencialmente de titularidad pública con los que contábamos, no tuvieran por qué ser obligatoriamente vertederos, estercoleros, lugares de agua absolutamente degradados, como estas imágenes que podemos ver, y que no eran solamente visibles en Vitoria, sino creo que en todas las ciudades que nos podemos imaginar, ¿no? La idea, el sueño de relacionar unos montes que drenan mucho agua y que están protegidos forestalmente, ¿no?, con un río en el norte que a través de sus tributarios pueden simbolizar una serie de espacios conectados a través del recurso agua, pues cogió fuerza y efectivamente se pudo desarrollar una serie de tareas para que, en torno a un uso público responsable, pues pudiera condicionar el urbanismo de la época y que antes del año 2000, en el que se revisó el Plan General de Ordenación Urbana, pudieran efectivamente los espacios del anillo verde marcar una posición preeminente dentro del futuro de la ciudad. Como de hecho habían hecho nuestros ancestros. Esto no le llamaban anillo verde, pero en el año 33, en esta ortofoto que convertimos en unos planos de usos de suelo de la época, ya se ve que había un anillo verde y que era un anillo funcional en torno a los bosques y en torno al agua, que eran los elementos clave para el funcionamiento social de la época, ¿no? Esta imagen es la imagen de la Vitoria actual con el subalveo, con la cantidad de agua subterránea que nos mueve y el agua superficial, que se ha tratado de desviar, de sacar de la ciudad a la mayor velocidad posible, en el menor tiempo posible, porque se ha considerado desde la época de los años 50 pues, como un problema. Realmente el agua se ha gestionado prácticamente como autopistas hidráulicas para evacuarla con la máxima velocidad y que generaran los problemas en el ámbito territorial, como decíamos antes, aguas abajo y no en el propio ámbito urbano. Me refiero esencialmente a las aguas de escorrentía. Bueno, el proyecto de Anillo Verde lo que trataba era precisamente volver a rescatar el agua
como fuente de vida, volver a jugar con los espacios de laminación en los bordes de ciudad y realmente aprovechar esos sistemas, vamos a decir, separativos de gestión del agua como una riqueza, ¿no? Bueno, lo cierto es que se empezaron a desarrollar una serie de proyectos restauradores en los que se cambió la filosofía radicalmente de esos proyectos que decía de autopista hidráulica que pueden ver a la derecha de la imagen con unas escolleras bueno, pues realmente duras, típicas de la época. Este es un proyecto de primeros de los 90, ¿no? Y realmente se fue a unos proyectos mucho más blandos de restauración que permitieran proteger los espacios industriales urbanos y también crear espacios de vida alrededor del concepto agua, ¿no? Esta es la restauración de un antiguo molino para aumentar la capacidad hidráulica del río sin intervenir en el cauce, ¿no? Este es en el año 94, en el año 2004 vino la ministra Narbona a inaugurar este tramo de nuevo cauce. Esto es en 2003. Esa avenida de periodo de retorno de 2003, en el año 91, causó 3.000 millones de pesetas de pérdidas en el área industrial, ¿no? Y es efectivamente un punto de prevención de inundaciones, pero es también un punto de recreo, de ocio, de cultura social. Ese matrimonio que va con el bebé a hacer el paseo que hace todos los días por el Anillo Verde sabe que ese día no puede y quizá mañana tampoco. ¿Por qué? Porque el río ha ocupado su vega y de alguna manera está entendiendo que desde nuestra fuerza urbana estamos también respetando los ciclos naturales y está entendiendo mejor su relación con la naturaleza que devuelve. Pero es que además se genera una imagen de ciudad y se genera también un negocio que hace que los chalés o las casas en el entorno de los espacios de agua se vendan un 25% más caras que en el resto de la ciudad. Y se genera también una nueva iconografía alrededor del medio ambiente cualificada y que de alguna manera hace que interese a otros promotores o a otros diseñadores de ciudades para avanzar en una línea de sostenibilidad. Y también hace que mejoren los índices de biodiversidad y que esté aumentando la población, pero no disminuya la biodiversidad porque nuestro impacto sobre el territorio circundante provoca un impacto irreversible para especies como la que tenemos aquí en la imagen a la izquierda, que es el bisón europeo, después del lince ibérico, el segundo mamífero más amenazado a nivel planetario, ¿no? Tenemos la suerte de a 10 minutos andando en nuestro barrio o a media hora desde el corazón del casco medieval, podemos realmente observar una fauna muy cualificada y tener unos espacios naturales que antes eran espacios degradados y hoy son espacios de agua ligados a la red Ramsar o a la red Natura 2000. Bien, todo esto realmente ha ayudado a que la ciudadanía sea consciente de estos recursos, los valore, los interprete y los haga suyos. Y de alguna manera se cree esa cultura de la sostenibilidad que haga que en todas esas otras vertientes, a lo mejor no tan visibles o no tan amables como estas, se puedan ir generando avances, ¿no? Me refiero a la energía, o me refiero a los residuos o a la contaminación atmosférica, ¿no? Bien, esto está pasando fuera de la ciudad, en los bordes, pero después de la estrategia de Green Capital de Vitoria y también de la salida de la estrategia de infraestructura verde europea, nosotros desarrollamos también nuestra propia estrategia de infraestructura verde a nivel municipal y aprobamos un documento ya en 2014 por unanimidad municipal para que efectivamente el Anillo Verde fuera un catalizador ecológico y que de alguna manera esas fuentes de vida que teníamos ya en los bordes pudieran ir permeando y gestionándose en red con el resto de los espacios verdes, espacios públicos urbanos reales o potenciales, ¿no? Quizá el proyecto más significativo, más emblemático del sistema de infraestructura verde fue la apuesta del anterior alcalde, ¿no?, para que este pequeño río que entraba en la ciudad y se convertía en saneamiento pudiera devolverse otra vez a la vida en la avenida más amplia, más ancha de Vitoria, que era la avenida Gasteiz, y cambiar esa sección de arriba en la que el vehículo privado tenía 10 líneas para él, bien de aparcamiento, bien de vialidad, en un reparto más democrático del espacio público en la que el uso del vehículo privado pudiera compatibilizarse con el público, con la bicicleta, con el paseo y con un río que simulara la vegetación de ribera que había habido en su tiempo. De alguna manera transformar este paisaje que era un paisaje feo, pues por unos paisajes que simulábamos entonces para tratar de testar hasta cuánto era el verde que podía aceptar el barrio, ¿no?
teniendo la mentalidad de un gris tan duro como el que había tenido, ¿no? La realidad es que el barrio aceptó un verde muy verde, y que se desarrollaron las obras por un valor de 8 millones de euros, pagadas íntegramente por el Gobierno vasco en un tramo de casi 1 kilómetro de longitud, ¿no? Y que el proyecto, efectivamente, como veis, pues es una jardinería muy ecológica, y que bueno, pues ha resultado realmente en un gran atractivo social, un gran atractivo exterior, y también como dice este artículo 1, al comienzo de las obras, que ya hablaba de revolución, ya hablaba de una nueva conceptualización de los espacios verdes urbanos, y el segundo, antes de que hayan terminado las obras, ya estaba dando un carácter positivo a la obra, recordando que el comercio y que la vida están volviendo a ese barrio al calor de la ecología. Volvemos a la imagen inicial, la necesidad de que desde la ciudad miremos al territorio, respetemos, valoremos esos servicios ecosistémicos que el territorio presta, y en particular en el tema del agua es absolutamente capital. Como capital es este compromiso de 4 alcaldes de la democracia. El quinto era Alfonso Alonso, que estaba en Consejo de Ministros y no pudo estar en la plantación del último roble de la campaña de 250.000 árboles y ciudadanos por el Anillo Verde que desarrollamos con la Capitalidad Verde, y que aquí representan nuestros 4 alcaldes de la democracia en sintonía, a pesar de que representen a diferentes tendencias políticas y diferentes visiones de la ecología. Bueno, igual he ido muy precipitado, pero en fin, creo que con esto puede ser suficiente. Gracias.